el que vive ahí en la colonia Roma, el ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard, bueno, cuando está en México, porque ahora anda en París, es producto de un enorme negocio. Un predio que está del Distrito Federal, que estaba valuado en 33 millones de pesos, que durante su propio gobierno vendió a particulares en 1 millón de pesos, a una empresa que lo revendió a su vez en 19 millones para construir un edificio donde casualmente en esa empresa su hermano es uno de los principales accionistas y ahí vive hoy el propio Marcelo Ebrard. Esta es la historia. El origen de las propiedades de Marcelo Ebrard está en duda. Según versiones periodísticas, la casa en la que hoy vive pertenece a una empresa de la que su hermano es socio, misma que compró el predio al gobierno del Distrito Federal. Fue durante la administración de Ebrard en el gobierno capitalino que este vendió en tan solo 1.064.000 pesos un terreno que estaba valuado en casi 33 millones. Una verdadera ganga. El inmueble en cuestión está ubicado en la calle Plaza Río de Janeiro número 46, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México. De acuerdo con los documentos sobre los que gira la investigación, desde el 1 de agosto de 2013, Marcelo Ebrard renta la casa por 80.000 pesos mensuales. Esto es 960.000 pesos anuales hasta el vencimiento del contrato de arrendamiento, el 31 de julio de 2016. En 1987, el entonces Departamento del Distrito Federal habría acordado comprarle el predio a su dueño, el periodista Jorge Saldaña, quien en 2 ocasiones aspiró a ser candidato del PRD a la gubernatura de Veracruz por un monto de 32.920.000 pesos. La operación no se concretó y la casa permaneció en ruinas por muchos años, en los que acumuló adeudos por concepto de predial y agua, entre otros impuestos. Todo indica que Adrián Michel Espino, hoy diputado local en el Distrito Federal y en aquellos días oficial mayor de Ebrard, fue quien el 11 de febrero de 2011 concretó con el apoderado legal de Saldaña la devolución del predio por 1.064.000 pesos. Y en 2013 este le fue vendido por 19 millones de pesos a la empresa Enalcer, de la cual es socio el hermano de Marcelo, Enrique Camilo Ebrard Casaubon. Como propietaria, Enalcer creó una inmobiliaria que construyó la casa, cuya fachada está catalogada por el Instituto Nacional de Bellas Artes por su valor histórico. Pero dentro hay una alberca, vapor, elevador y roof garden, lujosas instalaciones al servicio de Ebrard y su esposa Rosalinda Buelso. Según consta en la escritura pública número 829, en el año 2006 el hermano del político se asoció a la empresa inmobiliaria Residencial Mexicali, en la que participaban entre otros Ernesto Castro García y Sergio Fuentes Calderón, quien de acuerdo con la escritura 50.772 es también socio de Enalcer. Consta además en el folio real número 93-86700 a 101 del Registro Público de la Propiedad que Ernesto Castro García es miembro de Círculo Promocional Gráfico, compañía que el 6 de febrero de 2008, usándolo como representante legal, compró en 12.531.000 pesos una casa de 670 metros cuadrados en las Lomas de Chapultepec. El 14 de febrero, la Consejería Jurídica del Gobierno capitalino habría emitido un primer aviso preventivo respecto a la venta de este inmueble a favor de la señora Francisca Lassi Ramos Morgan, primera esposa de Marcelo Ebrard, quien habita la propiedad junto con sus 3 hijos. El inmueble está cotizado en un mínimo de 19.324.000 pesos y un máximo de 36.627.000 pesos, según la guía de precios metros cúbicos. Vinculada a Castro García, Círculo Promocional Gráfico fue a su vez proveedora del extinto Partido Centro Democrático, proyecto político que encabezan Ebrard y su mentor, el ahora senador Manuel Camacho Solís. Las versiones periodísticas citan adicionalmente el caso de Residencial Mexicali, en el que participan como socios Ernesto Castro García, Alejandro Castro García y Sergio Fuentes Calderón, de tal modo que los Castro García son copropietarios del Círculo Promocional Gráfico, mientras que en constructora Enalcer lo es Fuentes Calderón. Las relaciones de negocios que mantiene con ellos el hermano de Ebrard desde hace varios lustros están asentadas en copias de actas constitutivas de las empresas. Además, en sus fotos en las redes sociales como Facebook e Instagram, se les ve compartiendo junto con su esposa Carolina Zamudio viajes en yates, así como reuniones y eventos sociales con Fuentes Calderón y Enrique y Alejandro García. Pero los casos de presunta corrupción donde está involucrada la familia Ebrard no son nuevos.
Cabe recordar que otro de sus hermanos, Eugenio, aparece como cliente del banco HSBC y está en la lista de los mexicanos que recibieron ayuda para evadir impuestos o esconder dinero en el llamado caso Swiss Leaks. Esto de acuerdo con una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Cuestionado sobre el remate del predio en el que hoy vive, Marcelo Ebrard negó que la compañía haya sido contratista del gobierno del Distrito Federal y afirmó que la propiedad siempre fue del periodista Jorge Saldaña, por lo que en su gestión solo le fue restituida a este último luego de hacer la conversión de precio de los que se debía respecto a los valores presentes entre 2010 y 2011.